Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional y ha dejado en suspenso las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, por lo que pues ha quedado en suspenso. Incluso pues todo ya había sido sancionada por el presidente de la República y publicada en el diario oficial. La Corte de Constitucionalidad decidió otorgar este amparo provisional por varias acciones presentadas por diferentes organizaciones sociales contra el Congreso de la República y el presidente Alejandro Yamatei. Vamos a conversar sobre si la Corte de Constitucionalidad tiene las facultades para suspender una ley que ha sido aprobada en el Congreso y sancionada por el presidente y publicada en el diario oficial. De eso vamos a hablar acá. Nos acompaña el doctor Conrado Reyes, abogado constitucionalista, y también Alfredo García Sicavisa, ex constituyente. Bienvenidos. Mucho gusto. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Licenciado García, arranquemos. Se ha cuestionado bastante el tema de la ley de ONGs, que tiene sus luces, que tiene sus sombras. Sin embargo, ¿qué considera usted de este fallo de la Corte de Constitucionalidad? ¿Fue correcto el actuar y el proceder de la CC? No. La respuesta es un rotundo no. La CC se extralimitó en sus funciones en varios aspectos. Primero que todo, la Constitución de la República de Guatemala dice que al Congreso le toca legislar. No se puede suspender una de las tareas fundamentales del Congreso de la República. Empecemos por ahí. En segundo lugar, varias organizaciones no gubernamentales, probablemente inspiradas en el hecho de que iba a existir fiscalización de sus fondos y de sus acciones, procedieron a introducir un recurso de amparo contra el desarrollo legislativo de esta ley. La Corte de Constitucionalidad, en su infinita sabiduría, entre comillas, decidió otorgar amparos para evitar la violación de la potencial violación de derechos constitucionales. Sin embargo, el amparo detiene el acto legislativo y los actos subsiguientes. Cuando salió el amparo, el acto legislativo había culminado. El presidente había sancionado la ley después de 15 días de espera. El presidente sancionó la ley y se envió al Diario de Centroamérica y fue publicada. Por lo tanto, es una ley. No la puede detener un amparo. Tendría que haber sido una acción de inconstitucionalidad. Así lo ordena la propia Constitución Política de la República. Entonces tenemos un organismo creado para la defensa del orden constitucional que violó el orden constitucional y por lo tanto el Estado de Derecho. Estamos en la ley de la selva. Ahora bien, doctor Reyes, Conrado Reyes, ¿cuáles son los pasos a seguir? Esto entendemos, ha quedado en suspenso, ¿no? O sea, Mire, ¿o qué es lo que ocurre? No existe una decisión de la Corte de Constitucionalidad que diga que expulsa del ordenamiento jurídico una ley que ha sido publicada en el Diario Oficial. Entonces, no es de que se quede en suspenso la ley. Como bien decía el doctor García, el Congreso terminó su etapa de formación y sanción de la ley. El Ejecutivo terminó su etapa de ratificación y publicación de la ley. Posterior a eso, viene esta orden arbitrariamente, sin fundamento, sin base constitucional, sin base a la ley de amparo, y habla de una etapa del expediente que ya terminó. O sea, es una orden que simplemente no se puede cumplir, no se puede obedecer. Es ilegal, pero además no se puede cumplir. Es como que si a un condenado a muerte, después de agotar todas las instancias, se ordena que a las 6 de la mañana del día de mañana se va a cumplir la pena de muerte
se cumple la disposición, la sentencia judicial, y a las 11 de la mañana la Corte dice, mire, le doy el amparo a una ONG porque decía que el delincuente no tenía por qué morir. ¿Qué se puede hacer? Ya se ejecutó la orden, ya se cumplió el procedimiento legal, ya se terminó el trámite de formación y sanción y publicación de la ley. Aquí la verdad es que la misma Corte, y hay que aclarar, son 4 magistrados nada más, no es el pleno de la Corte, hay un voto disidente de la magistrada Dina Ochoa. Estamos todavía entendiendo por qué esos votos disidentes no se publican juntamente con la publicación o los comunicados que hace la Corte cuando anuncia estos fallos políticos más que jurídicos, pero en fin, el hecho está en que 4 personas tienen ya reiterados fallos de este tipo, en donde generan un cisma al Estado de Derecho, generan un atentado a la protección de la Constitución, y ahora podrían derivarse acciones y responsabilidades como consecuencia de sus actos. El punto aquí fundamental también es rescatar el artículo 232 de la Constitución, que ordena que la Contraloría de Cuentas tiene la obligación de fiscalizar a cualquier persona que reciba fondos del Estado. Y entendiéndose el fondo del Estado como el todo del presupuesto. Y ese todo del presupuesto incluye el 100% de los fondos de cualquier cooperante. Todos los cooperantes tienen la obligación de rendir cuentas en sus estados y en el estado en donde se invierten esos fondos. Todo eso afecta y genera un incremento, una modificación en el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Entonces, la Constitución se ha estado violando sistemáticamente porque algunas ONGs y algunos cooperantes no cumplen con ese mandato constitucional, y CGPLAN, que es la Secretaría General de Planificación Económica, tiene la obligación de registrar todos esos ingresos. Y como consecuencia, la fiscalización. O sea, es mentira que se necesite otra ley más para que cada entidad constitucionalmente establecida, en este caso la Contraloría, la SAT y los cooperantes cumplan con la legislación guatemalteca. Ya existe esa legislación desde 1985 que se aprobó en nuestra Constitución. Lo que hay que hacer es cumplirla. Esta ley no puede ni debe dejarse de un lado en el sentido de que es una ley vigente, y si alguien quiere dejar de que se le fiscalice o obtener un beneficio para que no se le fiscalice en qué usa sus recursos, la vía, ya la decía también el doctor García, es una acción de inconstitucionalidad, pero debe de hacerla específicamente sobre qué artículos de esa ley que ya está publicada en el diario oficial y que va a entrar en vigencia esta semana, sobre qué artículos de esa ley dicen ellos. La ley está viva, vigente. Sí, sí. Es que, insisto, ya no se puede retrotraer un trámite. Es un principio del debido proceso, universal, es un derecho humano. Hay otro atentado aquí a los términos jurídicos y a los principios universales. Un derecho humano es para el individuo, no es para un colectivo. O sea, es diferente que un amparo se plantee porque hay una violación de un ser humano, de una persona específica, a que venga un colectivo y diga, yo no estoy de acuerdo con esa ley porque creo que no me gusta, y que venga la Corte irresponsablemente, ilegalmente, a emitir esta clase de resoluciones, porque no solo no es la vía, no hay un derecho humano vulnerado ahí, porque no fueron las personas individuales. La misma resolución de la Corte dice, la asociación A, la asociación B, el colectivo C, la entidad W. No dice Juanito Pérez, en su calidad de ciudadano, argumenta que se le violó o se le vulnera con esta iniciativa de ley o esta posible ley el derecho humano a X o Y. Entonces, por donde lo vea, más pareciera, lamentablemente, 4 personas con intereses políticos que dejan de un lado el derecho constitucional, dejan los principios universales y se atreven a atentar contra el Estado de Derecho. Ahora, doctor García, mi pregunta iba justo en esa línea. ¿Cuál es el estatus y el futuro de esta ley entonces? La ley ahorita sigue vigente. La orden extemporánea
de la Corte de Constitucionalidad expresada en el amparo que otorgaron, provisional que otorgaron, la orden es suspender el proceso legislativo, ya había terminado, y luego los procesos subsiguientes, ya todos habían terminado. Es una ley que está vigente, es como la Constitución. Es como que los magistrados de la CC mandaran una orden a la constituyente, que ya cerró sus funciones, porque no les gusta el artículo 39 de la propiedad privada, porque eso vulnera los derechos de algún colectivo. Es así de ridículo este fallo de los magistrados, y lo que se ve es la cooptación de esa institución del Estado, que es la Corte de Constitucionalidad, por algunos elementos vinculados a sectores de ONGs. ¿Por qué? Porque les pagan viajes, los invitan, les ayudan con eventos, les pagan sus 3 días del curso de Derecho Constitucional en no sé dónde. Ignoro las razones, o si hay otras vinculaciones más oscuras. Pero es importantísimo que la Corte de Constitucionalidad permita el trabajo de los demás entes del Estado. Yo, personalmente, había manifestado que yo tenía dudas de la ley en 2 frases de 2 artículos específicos. ¿Cuáles, doctor? Los artículos, el 15 y el 21, que otorgaban un poder a las autoridades del Ministerio de Gobernación para poder cancelar una ONG que alterara el orden público. Tengo mis dudas sobre eso, pero eso se resuelve con una acción de inconstitucionalidad parcial, porque esas son violatorias. Ahora, todas aquellas, los otros, la ley tiene 23 artículos, los otros 21 artículos están muy bien, que se registren, que cumplan sus funciones, que entreguen informes, que bancaricen, que estén bajo el control de la IBE y de la SAT, como todos los guatemaltecos. O sea, ¿qué corona tienen las ONGs? Y ahorita, la CC sospechosamente intentó porque no lo logró, suspender la ley en su totalidad. Ahora bien, doctor Conrado Reyes, ¿comparte usted este criterio de este artículo que le daba la discrecionalidad al Ejecutivo o a la cartera de Gobernación de cancelar alguna ONG que atente contra el orden público? En el Código Civil, que data de los años 60, ya existe esa facultad para el Estado. Esta norma no hace más que copiar el artículo del Código Civil al respecto, y como bien decía el doctor García, si alguien cree que en esa parte esa norma viola algún derecho, puede impugnarla, ya sea con una inconstitucionalidad general o cuando se le aplique la norma a una ONG, a una asociación, a un grupo colectivo. También ahí puede discutirse la inconstitucionalidad en caso concreto. O sea, mecanismos, y la Corte, los 4 magistrados de la Corte lo saben, mecanismos constitucionales existen, pero no es ni la vía del amparo, ni es diciendo que se suspende un acto que ya se culminó. O sea, es como lavarse las manos o lavarse la cara frente a ciertos grupúsculos para quedar bien con ellos, a sabiendas que de todos modos le están dando algo que no sirve para nada. La responsabilidad, de todos modos, de esos funcionarios, según la Constitución, dura 20 años después de que han dejado el cargo. Hay que eventualmente ver cómo se le dan y cuántos fallos de este tipo se han emitido y qué reiteradamente acción delictiva han cometido, para deducirle las responsabilidades en su momento. Otro punto importantísimo, creo yo, que la población debe saber, y es que la propia Corte de oficio, ante la evidente improcedencia de este amparo provisional, puede revocar esa orden ilegal, arbitraria e insostenible. ¿Por qué? Porque simplemente ya no tiene efectos. Ellos pueden evitar que el caos y la
el Estado de Derecho siga siendo lacerado por sus resoluciones y ordenar a aquellos que se sientan afectados que acudan a la vía constitucional que es la que corresponde, la acción de inconstitucionalidad. Si ya es una ley publicada en el diario oficial, ya no se puede hacer más. Ahora bien, doctor García, ¿tenemos algún tipo de precedente dentro de la CC en donde hayan hecho algún tipo de fallo de este tipo, por ejemplo? Sí. Antes de entrar estábamos haciendo un breve recuento con el doctor Reyes. Suspendieron la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional en el Congreso, violando la Constitución de la República de Guatemala, porque al Congreso le toca discutir, aprobar O improbar. o improbar leyes. Suspendieron la declaratoria de non grato a través de un amparo provisional, que todavía no han resuelto el fondo, del embajador Compas, que estaba totalmente dentro de las funciones constitucionales del presidente Morales. Ahora suspenden la firma y la publicación, que ya había pasado de todas maneras, por lo que no tuvo ningún objeto, de un decreto legislativo por parte del presidente Yamatei. Son actos de prevaricato. Tenemos efectivamente, tristemente, magistrados delincuentes. Ahora, ¿qué pasa, doctor Conrado Reyes? Poniendo un ejemplo, el día de mañana, digamos, hay una manifestación frente al Congreso y resulta que llegó alguna organización, alguna ONG y, digamos, se tratan de meter al Congreso o encierran a los diputados y viene y, según el criterio de la cartera de gobernación, atentaron contra el orden público. Las pueden cancelar. Mire, eso sería tan poco probable que suceda como decir que mañana no va a salir el sol. ¿Por qué? Porque si las autoridades que ejercen una función pública saben que están sujetos a la ley, no pueden argumentar, tomar una decisión de ese tipo por un hecho que pudo haber tenido diferentes connotaciones. ¿A qué voy? Se tiene que agotar el debido proceso. Se tiene que agotar, en el caso que usted plantea, la verificación, la corroboración, la participación. Se puede verificar quién pagó a las personas, a los autobuses, a la música, a todos los que llegaron ahí, y entonces deducir responsabilidades penales, que es un delito, desorden público, contra los cabecillas, contra esa organización criminal que desestabiliza o atenta contra la estabilidad nacional. Si como consecuencia del debido proceso el Ministerio Público, en la función que le corresponde, pide una pena accesoria, sí se puede llegar a la cancelación de esa asociación o esa entidad. Póngase que no se agotan las diligencias de un proceso criminal, se inicia el proceso administrativo, se le da audiencia a los representantes legales de la asociación, evacúan su audiencia, se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación y a cualquier otra entidad que la autoridad administrativa decida. Finalmente, emite una resolución esa autoridad, el Ministerio de Gobernación. Esa autoridad es sujeta de un recurso administrativo y posteriormente a eso es sujeta de un proceso judicial de lo contencioso administrativo. O sea, para no que es tan se así llegue de a dar... que me caen mal y los cancelo. No, para O sea, que se llegue a dar algo de ese tipo, yo le podría firmar aquí una declaración que pasarán 3 o 4 años, terminará este gobierno o el siguiente, antes que quede firme una resolución de este tipo. Diferente, por ejemplo, a lo que discutieron y informaron aquí en la noche de ayer de las decisiones que hizo la Superintendencia de Bancos como una entidad financiera recientemente, en donde sin derecho a audiencia, sin derecho a respuesta, intervienen la entidad financiera y los dejan a la entidad sin poder actuar. Ese es un abuso de autoridad, ese es una violación al debido proceso, al derecho de defensa, etc. En esta clase de expedientes administrativos, yo casi que le podría asegurar
que cualquier funcionario va a respetar, del Ejecutivo, va a respetar y va a velar porque se cumpla el debido proceso. Y si no, ahí sí, procede la acción de amparo para evitar que se vulnere el debido proceso. Y en el amparo se le ordena a esa autoridad que cumpla con el debido proceso. Insisto, llevará 2, 3, hasta 5 años hasta que esa sentencia quede firme. Entonces, es realmente no querer permitir que se cumpla el artículo 232 de la Constitución de fiscalizar los fondos. Dejémonos de tanto engaño a la población. Lo que se está haciendo es evadiendo impuestos, lo que se está haciendo es pagando y utilizando recursos de la cooperación internacional para fines que no son los fines de los programas. Se está, eventualmente, el presidente Yamatei en la conferencia de prensa, cuando anuncia la ratificación de la ley, dice, se ha detectado personas de entidades civiles, de asociaciones civiles que incluso están vinculadas al lavado de dinero y otros activos. Entonces, sí hay suficientes elementos para que el Estado tome las medidas necesarias de control y fiscalización. No puedo generalizar tampoco, no quiere decir que todas las asociaciones cometan esos ilícitos, pero el Estado tiene que tener herramientas, en este caso la ley, les tiene que dar facultades para investigar y verificar esos hechos y en su momento trasladar a los hechos delictivos al Ministerio Público y los hechos que originen o motiven una sanción administrativa al Ministerio de Gobernación. Ahora bien, doctor García, entonces podemos hablar de que este fallo de la Corte de Constitucionalidad tiene algún tipo de efecto. Sí, tiene un efecto psicológico entre aquellos que solicitaron el amparo y quedaron muy felices. Estaba yo viendo en algunos diarios de hoy sus declaraciones, que fue un triunfo en defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, efecto jurídico legal no tiene, hasta que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidan enmendar la plana. El otro efecto que tiene es la vergüenza de tener magistrados de un nivel académico tan pobre. No se necesita ser un doctor en Derecho brillante como el doctor Reyes para comprender que esto es un fallo sin pies ni cabeza. Y la Corte de Constitucionalidad se expuso como una entidad que está siendo movida por intereses ajenos a la verdadera justicia constitucional, que se trata de la defensa de los derechos de todos los guatemaltecos. Si tal fuera el caso, puedo yo meter un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tránsito para el día que no sucede, por supuesto, pero el día que yo maneje en estado de ebriedad, no me retiren la licencia porque van a afectar mi derecho al trabajo. Entonces, quitemos ese... y realmente no está pasando. Es un potencial, sería una violación a mi derecho al trabajo, pero es más importante proteger el derecho a la vida de otras personas. En el caso de las ONGs, hay varios tratados internacionales, convenios firmados por Guatemala, en los cuales se habla del potencial financiamiento de actividades terroristas a través de ONGs. Han detectado ONGs así, no solo en el Oriente Medio, sino también en Paraguay y en Panamá, a través de las cuales financiaron algunas de las actividades que llevaron al 9/11, al atentado contra las Torres Gemelas. Aparte de eso, las ONGs son un mecanismo muy conveniente de lavado ahora que hay crimen multinacional. Tenemos que protegernos contra el crimen multinacional, el espectro del terrorismo, el espectro del financiamiento de actividades que van afuera de nuestro marco legal de todo tipo. Puede financiarse un golpe de Estado a través de una ONG, puede financiarse, como ya se vio en Fraudes. 2015, en 2015 hubo fuertes movimientos de organizaciones no gubernamentales para romper el orden constitucional y la institucionalidad del país. Si lo hemos tenido aquí, creo que no lo podemos decir más claro. La CC
en este caso falló, cometieron un delito, porque ahí hay delitos de prevaricato. Yo no soy abogado, no tengo nada que ver con ellos y por lo tanto puedo decirlo. Ellos cometieron el delito de prevaricato y probablemente si hay alguna demanda contra ellos tenga que volver a autoampararse. Para finalizar, doctor Reyes, ¿cómo ve el devenir de las semanas y los meses en este asunto? ¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Cuál es el siguiente paso legal a seguir? ¿Y cómo cree que va a terminar esto? Pues optimistamente pienso que los 4 magistrados pueden recapacitar y pueden rectificar ante una resolución evidentemente imposible de cumplir. Eso sería lo mejor. 2, creo que hay varias asociaciones y ONGs que están dirigidas por personas honestas, correctas, y que no están incluidas en esos grupúsculos que atentan y violan el Estado de Derecho y atentan contra los derechos de los guatemaltecos, y son la mayoría del sector empresarial, del sector académico, del sector religioso, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas asociaciones y ONGs de ayuda verdadera a las poblaciones, a las comunidades más necesitadas, y ellos no tienen ninguna pena porque ni lavan dinero, ni están en actividades delictivas, y tampoco están generando actividades políticas, violando los principios y los mandatos de la no participación política o no la propaganda política anticipada, que realmente ese es el otro intento y el otro efecto que se tiene ahorita. Evitar que sean fiscalizadas para posiblemente ya empezar su adoctrinamiento, su posicionamiento política y su campaña política de fachada mediante una ONG para la toma del poder. Hay muchas cosas más, insisto, creo que hay una posibilidad mínima, pero sería muy honrosa la reflexión y la rectificación de esa resolución. Y 2, las autoridades a partir del día en que se termine el vacatio legis, pues tendrán ahí sí que en sus manos la posibilidad de aplicarla. Y una última, si tanto es tan grave las dos expresiones que decía el doctor García de 2 artículos, el Congreso mañana puede declarar de urgencia nacional, redactar en diferente forma esos 2 artículos y hacer una nueva reforma de ley. Y con eso se acaba completamente la posibilidad de discutir y se confirma que la fiscalización tiene que darse a todo nivel, porque los guatemaltecos necesitamos seguridad y necesitamos que no se usen entidades de fachada para cometer más ilícitos. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros debatiendo este tema. También a María Inés por acompañarnos en la emisión. A ustedes gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.